Disclaimer: yo no soy dueño de Naruto ni del FIGU, yo solo lo traduzco y lo resumo. Todos los links en la descripción. Derechos a sus respectivos creadores. Todo el mundo quiere ser mi enemigo. Capítulo 18 y 19. Capítulo 18. La guerra nunca cambia, la guerra nunca cambia. ¿No es esa la amarga verdad? No importa la hora ni la hora, el derramamiento de sangre y la batalla son lo mismo. Powder sabía ambas cosas, a pesar de los mejores esfuerzos de Vi para protegerla de eso cuando era pequeña. Había visto los cadáveres. La sangre. Mamá y papá yacían rotos y retorcidos, con grandes agujeros en el pecho donde habían sido abatidos a tiros por los ejecutores. Había visto a Vander golpear a esos mismos ejecutores hasta convertirlos en una pulpa sangrienta mientras la gente de Zaun huía de vuelta a través del puente. Ahora se habían invertido las tornas, ahora eran los carriles de Zaun los que atacaban, mientras que los ejecutores huían. Ahora ella era la fuerte. Ahora tenía poder. Ahora le tenían miedo. Bien. Sería tan fácil dejar que todo este chakra se le subiera a la cabeza, para abrazar la locura, rasgar y desgarrar como si no hubiera un mañana. Ella se negó rotundamente. Ella era mejor que esto. Además, Naruto estaría triste si perdiera el control. Aún así, deseaba que Vi estuviera aquí. Milo y Clangor, también. Pero no lo eran, así que cruzó el puente, no sola, sino con un ejército a sus espaldas. Y mientras caminaba, comenzó a cantar una canción silenciosa en su cabeza. Esa misma canción triste, que había cantado una vez de niña, hace tanto tiempo, cuando perdió a sus padres por primera vez. Querido amigo, al otro lado del río, mis manos están frías y desnudas. Una porra silbó para salir de la niebla roja, lo atrapó con un antebrazo sin perder el ritmo, estiró la mano, rompió la muñeca que lo sostenía y golpeó con la palma de la mano abierta el estómago de su atacante. El metal se dobló como papel de aluminio y cayó, agarrándose las costillas arruinadas. Caminó sobre su cuerpo arrugado. Querido amigo, al otro lado del río, tomaré lo que pueda sobra. Los disparos se estrellaron contra su pecho, se deslizaron por el sudario azul de chakra que había erigido ante ella y rebotaron para eliminar a otro ejecutor. Te pido un centavo, mi fortuna será. Acribilló al artillero con un Rasengan antes de que pudiera recargar. Su armadura no aguantó. Probablemente no sobreviviría. Te lo pido sin envidia, mi corazón está desnudo como puede ser. A solo unos pasos de distancia, Vander le clavó sus guanteletes en la cara a un hombre mientras Erika levantaba a una ejecutora y le rompía la espalda por encima de la rodilla. Powder los ignoró a ambos en favor del objetivo, siguió caminando, se apoderó de una barricada rota, la arrancó de sus soportes con un chirrido de metal y la lanzó hacia adelante como un frisbee. Los ejecutores cayeron como moscas. No levantamos torres poderosas, porque nuestras casas están edificadas de piedra. Agarró a un hombre por el cuello y lo apretó, rompiéndole el cuello antes de tirarlo a un lado como si fuera basura. No era una piedad. Viviría, pero nunca volvería a caminar. Así que cruza el río. Casi antes de darse cuenta, había llegado al final del puente. Los enfrentamientos se desataron en la niebla ardiente detrás de ella, pero la mayoría de los ejecutores estaban muertos o huyeron. Piltover estaba frente a ella, completamente expuesta en todo su esplendor. La última vez que había estado aquí, se vio obligada a cruzar a hurtadillas. Ahora dio un paso adelante, cruzando audazmente la línea donde el puente se unía con el hormigón, y encontrarte a ti mismo, solos. Un ejecutor se arrastró hasta ponerse en pie detrás de ella. Sin un brazo, agarrando un bastón doblado y maltrecho en la mano. Powder no se dignó a mirarlos. Ya estaban muertos, si no es ahora, entonces serían por la pérdida de sangre más tarde. No tenía sentido patear a un hombre herido mientras estaba en el suelo. Aún así, su determinación contaba para algo, supuso. Realmente, cualquiera que le faltara un brazo y aún estuviera dispuesto a pelear era un poco rudo. Tal vez estaba loco, igual que ella. ¿Tú también lo sientes, eh? Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de su boca mientras se giraba para mirarlo de lleno. Ese zumbido detrás de tus ojos sacó uno de sus cuchillos y lo hizo bailar por sus nudillos para él, disfrutando ociosamente del brillo de sus ojos azules sangrientos en el metal picado. Porque ya sabes, en un momento, todo podría irse. Hizo la mímica de dos dedos a un lado de su cabeza y se rió un poco. La mejor sensación del mundo. Verdad guardó su cuchillo y se llevó una mano a una de las pistolas que llevaba en la cadera. ¿Quieres ir a la segunda ronda? El ejecutor herido se tambaleó hacia adelante con un gruñido. Comillas basura de Humberto.
Puede que sí, pero tú eres el que se desangra, amigo. Se abalanzó sobre ella. Powder estiró su cuello hacia atrás y exhaló una delgada columna de humo en un suspiro. Oye, ¿quieres ver mi nuevo hat-trick? Kurama salió de la penumbra antes de que pudiera escupir fuego, con las mandíbulas abiertas. Su enemigo tuvo un instante para levantar la vista, resistirse, gritar y griega. Crujido. Buen truco. Powder inclinó la cabeza, sin inmutarse por la sangre que el gran zorro devoraba. Eso es lo que quiero. No, la monstruosidad dorada desapareció, dejando a un Naruto aún brillante de pie a su lado en el puente. No es así. Estirando el cuello, miró hacia las torres de Piltover y suspiró. ¿Realmente enviaron a todos aquí? No. Idiotas. Se pasó una mano ensangrentada por el pelo, dejando un mechón escarlata entre sus mechones de punta mientras negaba con la cabeza. Es casi triste lo predecibles que eran. Les di una advertencia y reaccionaron de forma totalmente exagerada. Allí sonó un poco como Silco, por un segundo. Powder no estaba segura de que le gustara. ¿Crees que tus clones entraron sin ser detectados? Aquí, por fin, le dedicó una sonrisa despreocupada, sin duda habiendo experimentado sus recuerdos. Definitivamente lo hicieron. Ella miró más allá de él con un movimiento de cabeza. Comillas, de verdad fue tan fácil. Esto no se parecía en nada a antes. No me tenías a mí antes. Bastante justo. Algunas personas podrían llamar a eso arrogancia. No fue así. Naruto era un multiplicador de fuerza. Sin él y Kurama, esta habría sido una pelea mucho más difícil. Tal y como estaban las cosas, era un completo lavado de cara para los ejecutores, pero solo porque él había estado allí y también la había empoderado. Si no lo hubiera hecho, habría sido más de lo mismo. Si tan solo hubiera vuelto antes, mamá y papá todavía estarían vivos. No tiene sentido detenerse en lo que podría haber sido. Ya no. Ella sabía que no era así. Solo estaba el aquí y el ahora. Dicho esto, el jefe estaba muy callado. Powder siguió su mirada. Silenciosamente confundida por su silencio. ¿En qué estás pensando? Le dio unas palmaditas en la cabeza, arrancándole un gemido de fastidio antes de hablar. Algo imprudente. Ve a buscar a la chica Kiraman, ¿quieres? Es hora de que la pongamos en juego. Cierto, esa chica de Caitlyn a la que habían atrapado para mantener a raya a esa señora del consejero. No parecía tener mucho sentido en ello, a menos que, ¿quieres que vuelva a visitar a Caitlyn? Tarareó Naruto. No exactamente, oh. Así que ese era su juego. Ahora lo comprendió y lanzó un saludo claro, jefe. ¿Y tú? Naruto comenzó a tronarse los nudillos. Llegó tarde a una reunión. Hablando así, caminó hacia la niebla. Una vez más, Kurama se cernía sobre la ciudad en todo su dorado esplendor. Vio al zorro dorado arrasar Piltover. Incluso herida como estaba, incluso en la clandestinidad, era imposible pasarla por alto. Milo y Clagor no se callarían ni una puta vez, pero incluso ella tenía que admitir que era impresionante. Nada podía oponerse al zorro. Nada podía detenerlo. Nada lo haría. Eso sí que era poder. Poder real, el verdadero poder, el tipo que hizo que la gente y esos estúpidos pilties se arrodillaran y se inclinaran. Probablemente estaban temblando en sus botas allá arriba. Bien. Esperaba que tuvieran miedo. Esperaba que los matara a todos. Esperaba que doliera de la misma manera que mamá y papá sufrieron antes de morir. El mismo tipo de poder que tenía Powder, ahora. Pero ella no. No, ella nunca. Maldita sea, no era justo. Se encorvó en su azotea, agarrándose el muñón destrozado de su brazo. Dijeron que le pondrían una prótesis una vez que sanara, pero en este momento todavía le duele como una perra. Un nuevo espasmo la hizo jadear, acurrucándose sobre sí misma mientras observaba cómo se desataba el infierno en la parte superior. La pólvora debería estar aquí, de pie con ella. En lugar de eso, ella estaba ahí fuera, luchando, arriesgando su vida. Debería haber sido diferente. Podría haber sido. Clagor vacilaba, cualquiera podía verlo, vacilando entre quedarse y la culpa de lo que había hecho. No se sabía de qué lado terminaría. No era leal como el hombrecito, Ekko siempre estaría del lado de Powder, había aprendido la lección demasiado tarde, su intento de reclutarlo había fracasado estrepitosamente y había huido a las calles. El hombrecito probablemente los delataría, así que tuvieron que esconderse de nuevo. Mientras tanto, Milo estaba demasiado entusiasmado con su nuevo poder, y sin ver como para que realmente le importara. Mientras a Tospide le daban un puñetazo en la mandíbula, seguía riéndose.
No le importaba la pólvora, en lo que a él respectaba, estaban bien librados de esa maldición y de la mala suerte que ella les traía. Estuvo a punto de romperle la mandíbula por eso. Podría haber sido diferente. Debería haber sido así. Esos idiotas no lo entendieron. No veían lo que ella veía, no sabían lo que ella sabía. No lo entendieron. Porque, como ves, ella también había empezado a dudar. Había cometido un error. Se equivocó. ¿Tenía que ser así? Lo que podría haber sido. Una sombra cayó sobre ella, eclipsando sus pensamientos. ¿Has tenido suficiente? Ella no lo sabía, ¿o prefieres dejar que Topside nos pase por encima, como siempre lo han hecho? La rabia encendió las chispas de su corazón, avivándolas hasta convertirlas en una llama. Vi apretó los dientes y miró al orador nunca. Su mano cicatrizada se posó en su cabeza. Buena chica 000, Heimerdinger nunca se había sentido tan decepcionado de Piltover como en aquel día tan oscuro. Esta ciudad significaba mucho para él, fue uno de sus miembros fundadores, científico, profesor, decano de su academia, presidente de su consejo y más. Durante su sagrado mandato aquí, había sido testigo de muchos triunfos y muchos fracasos. Saltos de gran brillantez y desafortunados escollos para Piltover. Un poco de juego de palabras, y él los había visto todos. Hoy ha sido, sin duda, uno de estos últimos. Como Yordle, había vivido durante más de 3 siglos y en ese tiempo nunca se había sentido tan desequilibrado. Ya era bastante malo que este negocio de Stretch se hubiera puesto de moda recientemente y hubiera sido aprobado por sus compañeros del consejo, todavía tomaría años para que Jaice y Víctor lo perfeccionaran, pero ahora esto, disturbios en las calles, un alboroto a través del puente, y una gran bestia dorada barriendo sus defensas, incluso ahora abriéndose camino hacia esta misma cámara. Honestamente, fue suficiente para hacer que incluso el más sabio de su especie se desesperara. Peor aún, sabía por qué. En pocas palabras, la gente de Zaun estaba harta. No podía culparlos por ello. Había argumentado en contra de esa horrible masacre del puente hace algunos años, pero se encontró con que lo habían rechazado. Ahora las tornas cambiaron y la gente de entrañas se levantó contra ellos una vez más, esta vez con la ayuda de una naturaleza más mágica. Explosión todo. Piltover había sido fundada como un refugio para escapar de la locura de los magos, y ahora uno llegaba a su puerta. ¿Qué podía hacer un mal profesor? De hecho, ¿qué podría alguien hacer contra un odio tan imprudente? Algunos incluso podrían argumentar que se lo merecían. Suponía que sí. Las vidas humanas a menudo parecían tan cortas comparadas con la suya, feroces y fugaces, como fuego parpadeante, que a menudo se quemaban a sí mismas. A veces era difícil poner eso en perspectiva, había hecho muchos amigos humanos en su apogeo, pero a menudo lo sorprendían, como lo habían hecho hoy. Pero incluso ahora, incluso sabiendo lo que se avecinaba, se aferró a la esperanza. Tal vez aún podrían mantener la marea. Tal vez todavía podrían razonar con este hombre. Tal vez aún pudieran evitar el desastre que estaba por venir. Con esto en mente, convocó al orden su última sesión del consejo. Todo el consejo de Piltover estaba de pie, o más bien sentado, presente. Lady Sol se sentaba al lado de Salo, con el metalúrgico Irius Volvox sentado al lado del insolente Torman, mientras Melmedarda y Cassandra Kirramman miraban con tranquila preocupación. Estaban, todos ellos, en peligro. Y ellos lo sabían. Consejeros juntó sus pequeñas manos delante de sí y afinó su voz para llevarla, dirigiéndose a los miembros que tenía delante. Hemos perdido el rumbo. Un temblor sacudió el edificio. Sí, sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero se obligó a mantener el rumbo y seguir adelante. Esta ciudad fue fundada para ser un bastión de la iluminación, en un mundo que se canibalizó a sí mismo por el poder y el orgullo. Pero se nos ha olvidado. Su mirada recorrió a todos y cada uno de ellos, sin perdonar a ninguno. Aflojó nuestra moral en favor de la comodidad y la conveniencia. Cambió el honor por el prestigio. Más de uno frunció el ceño al oír eso, eludiendo la idea misma de que ellos podrían ser los culpables de este enigma. Pero todos ellos eran culpables. Incluyéndose a sí mismo, por supuesto. Oh, sí, él sobre todo. Debería haber hecho más, haber dicho más, haber trabajado más duro por el bien de todos, no solo por el de Piltover. El que no tenía más ¿qué tiempo? Lo había malgastado, al centrarse por completo en Piltover, había ignorado los entraños, en detrimento de muchos. ¿Cómo podría haberse beneficiado el mundo si él hubiera dedicado una sola década de su larga vida a ayudar a la gente de Zaun? ¿Podría haber habido paz, entonces? Ahora.
Nunca lo sabría. De alguna manera, eso lo entristeció más que cualquier otra cosa. Alguna vez fuimos una sola tribu, y qué buenos días habían sido aquellos al principio. Ahora somos casas divididas, más de uno se estremeció ante su severa mirada. Creo que si dejamos a un lado nuestra codicia y arrogancia, podemos volver a ser uno. Algunos miraron hacia otro lado, como deberían. Habrá que estar atentos. Miró a Salo y a Tormund en particular, debemos hacernos responsables unos a otros. Pero sé que tenemos la capacidad de hacernos cargo de esta tragedia y convertirla en un triunfo. Tormund se dio la vuelta, con la barba erizada. Son unos salvajes asquerosos. ¿Por qué habríamos de dignarnos hablar con ellos? Tanta ignorancia deliberada. Nada menos que en la ciudad del progreso. Deshonró su escaño. No hay que enfadarse. La verdadera tragedia no es que esto ocurrió, sino que se permitió. Heimerdinger enfatizó la última palabra, con las largas orejas caídas por el verdadero dolor. Hemos sido crueles con la gente de Zaun. Es de extrañar que se levantaran contra nosotros no una, sino dos veces. Ahora tienen un campeón propio, y me atrevo a decir que no descansará hasta que haya tenido su día bajo el sol. Volbot farfullo, ¿seguro que no vendría aquí? Salo hizo una mueca. Quizás deberíamos haber sido más minuciosos la primera vez. Por una vez, el viejo Yordle sintió que su temperamento aumentaba. Eso era indigno de ti, amigo mío. Simplemente está siendo honesto. Tormund murmuró en voz baja, dando la razón a Salo por una vez, ya sea renuente o incapaz de notar la incredulidad que se dirigía hacia él. Si simplemente hubiéramos seleccionado la ciudad subterránea la primera vez, como sugerí, tal vez no habría ningún zaunita con el que lidiar. Algo feo se cuajó en el corazón de Jaime. Se sentía como enojo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía algo así? Demasiado tiempo. Comillas basta, ustedes dos, golpeó con un puño, sobresaltando a los hombres inexpertos, sois concejales de Piltover. Actúa como tal. Retrocedieron, aturdidos por su arrebato. Pero eso no fue suficiente para satisfacerlo, ni mucho menos. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Había sido realmente ignorante de esta corrupción, o simplemente se había acostumbrado a las faltas y locuras de esta gente? Eran dos de sus defectos, admitiría. Rara vez tenía en cuenta la esperanza de vida de los demás, era tan longevo que su percepción del tiempo difería enormemente de la de la mayoría. Eso, y no siempre se explicaba completamente a sus aliados cuando realmente debería haberlo hecho. Necesitaba trabajar en ellos, y lo haría, siempre que Piltover sobreviviera hoy. Moviendo los dedos, miró a cada uno de ellos uno por uno. La bestia está a nuestras puertas, un monstruo de nuestra propia creación. No podemos correr. Hay que afrontarlo. Irius ajustó una de las perillas de su angulosa cara metálica y soltó un suspiro. ¿Comillas qué sugieres que hagamos? Manténnos firmes. Yo, por mi parte, tengo la intención de hablar con él. Tal vez prevalezcan las cabezas más frías. Sol frunció una delicada ceja, sin confiar en él, ¿y si fallas? Llegó otro temblor, más cercano y más fuerte que el anterior. Entonces algunos de nosotros pueden morir hoy mismo. Un triste suspiro se le escapó a pesar de sus mejores esfuerzos. Aunque supongo que eso ya puede ser inevitable. Ojalá pudieran prevalecer las cabezas más frías. Por desgracia, no lo hicieron. A los demás concejales no les gustó nada esa implicación, naturalmente, como una banda de niños a los que les quitan sus juguetes favoritos, algunos de ellos comenzaron a chillar, gritar y quejarse. La opinión de Heimerdinger sobre ellos disminuía a cada momento que pasaba. Realmente, era como ver a los jóvenes hacer berrinche o algo peor, a pesar de ser el mismo un Yordle, no tenía ninguno. Sin embargo, solo los concejales Neil y Cassandra permanecieron curiosamente callados mientras sus compañeros se enfurecían. Uno parecía conmocionado, el otro silenciosamente introspectivo. Interesante. ¿Habría llegado ya el zorro a ellos? Se preguntó. ¿Y si es así, por qué? ¿Con qué propósito? Además, ¿por qué no había acudido a él? Podrían haber resuelto esto. En cambio, había elegido la guerra. ¿O sí? Hace un rato, habría dicho que Zaun no tenía ninguna posibilidad contra Piltover. Pero ahora. No tenía sentido detenerse en el pasado, por muy nostálgico que fuera. Al menos Jaice y Víctor estaban a salvo. Como lo haría cualquier buen mentor, los había llevado a un lugar seguro. Independientemente del resultado de hoy, sobrevivirían y su nueva innovación con ellos. Salo se puso en pie de un salto. Me opongo a esto. Esta farsa.
Tú, pequeñín de cara de piel. Anulado. Heimerdinger hizo un gesto con la mano para silenciar el... ¿Cuál era la palabra que usaban los chicos geniales en estos días? Imbécil. Ah, sí. Eso fue todo. Me temo que tu opinión ya no importa. Mel respiró hondo mientras otro temblor hacía temblar el polvo del techo de cristal. Varios concejales levantaron la vista. No, Heimerdinger, no, él sabía que este ajuste de cuentas estaba atrasado desde hacía mucho tiempo. Lady Sol empujó su silla hacia atrás y se levantó. Tenemos que irnos. Ahora. Suspiró. Me temo que eso ya no es posible. Las puertas de la gran cámara se cerraron de golpe, flanqueados por un par de ejecutores enmascarados leales a él, cada uno con un rifle. Cruzaron sus armas y le cerraron el paso. Incluso entonces, ella no entendía del todo, se acercó a ellos y trató de abrirse paso, sin éxito. Parecía que el pánico se había apoderado de ella, una pantalla tan desagradable, déjenme pasar, tontos. Cuando abriéndose paso a codazos entre ellos no le sirvió de nada, la mujer calva trató de levantar la voz y acobardarlos con eso. Comillas, te lo ordeno. Un codo le golpeó las costillas, obligándola a retroceder. La otra levantó su rifle y lo apuntó a su pecho con un gruñido bajo, con la voz apagada detrás de la máscara. Regrese a su asiento, concejal. Sol fue forzado sumariamente hacia atrás, con los ojos muy abiertos y las manos levantadas. El guardia no bajó el arma hasta que ella recuperó su silla. Estamos, todos nosotros, encerrados en este curso ahora, entonó Heimerdinger. No hay escapatoria. En el momento justo, las persianas metálicas del techo comenzaron a cerrarse, al igual que los de las ventanas de fuera. Centímetro a centímetro, la habitación se fue sumiendo en la oscuridad. Uno a uno, la luz abandonó a los consejeros, dejándolo para el final, justo antes de que la habitación se sumiera en la oscuridad total. El simbolismo no pasó desapercibido para Heimerdinger, era una ironía tan amarga. Tardíamente, se dio cuenta de que los temblores habían cesado. Está aquí. Sin previo aviso, el techo sobre ellos se hizo añicos cuando terribles garras doradas se clavaron en él desde el exterior. Alguien gritó. Heimerdinger nunca supo quién, porque el sonido se perdió pronto cuando la bestia arrancó el techo. En poco tiempo, tanto el vidrio como el metal fueron arrojados a la bahía con un crujido todopoderoso, exponiendo la cámara a la luz del día una vez más. Y con ella, miraron a la bestia. Engranajes y vigas, realmente era un zorro gigante de 9 colas, no. Parecía bastante grande desde lejos, junto al puente, pero aquí y ahora, con él elevándose ante ellos, era verdaderamente titánico. Se cernía sobre todos ellos, esa monstruosidad dorada y negra, tan grande que no cabía del todo en la propia cámara del consejo. Al final, no tenía por qué ser así. Un hombre dorado manco descendió de su pecho y se posó poderosamente ante ellos, golpeando el suelo con un puño sobre la rodilla doblada. Desembarco clásico de superhéroes. Heimerdinger lo aprobaba más bien por principios, al menos. El hombre de oro sabía cómo hacer una entrada, cómo conmocionar y asombrar. Entonces, debe ser Naruto. Había oído cosas muy buenas. Cosas preocupantes. Con respecto a las cosas. Ociosamente, notó algo más en él entonces. Este joven no estaba usando la magia en absoluto. Lo había visto antes y los horrores que había sufrido, pero esto era diferente. Se sentía diferente. ¿Qué era él? Podría haber hecho mucho bien por Piltover. En otra vida, en otra historia, en otra realidad, tal vez lo hubiera hecho. Levantándose sin hacer ruido, el dios dorado lo consideró durante un largo y conmovedor momento. Al final, sus mejillas con bigote se hundieron en una silenciosa confusión e inclinó la cabeza, tratando de descifrarlo. ¿Qué eres? Soy un Yordle, hijo mío. A pesar del peligro, Jaime no pudo ocultar su risa detrás de un puño. ¿Nunca has visto uno antes? No. Naruto arrastró la voz, arrastrando la palabra. Supongamos que no importa. ¿Sabes por qué estoy aquí? Sus orejas cayeron. Lo hago. Ojalá nos hubieras hablado primero, muchacho. Tarareó el no mago. Pero esa es precisamente la razón por la que estoy aquí. Salo gimió lastimosamente desde su asiento, a juzgar por el olor agrio, el ingrato parecía haberse ensuciado. ¿Has venido a rendirte? ¿Rendirse? El hombre dorado negó con la cabeza, balanceando su largo flequillo. No, te equivocas. ¿Pero dónde están mis modales? Hablando así, se giró para mirar al consejo de Piltover y extendió su brazo sano, sonriendo de oreja a oreja. El nombre es Naruto Uzumaki.
Es un placer conocerte riéndose, esbozó una reverencia superficial ante la mayoría de ellos, cuyo mero acto irradiaba desprecio. Aunque nuestro tiempo juntos será excepcionalmente breve. Tormund trató de protestar, solo para que un resplandor hirviente lo convirtiera en un desastre. Balbuceante, espumando por la boca. El bufón barbudo se desplomó en su asiento, completamente frío. Irius Volbok cometió el error de estar de pie, con el armazón metálico temblando de rabia. Comillas, nunca negociaremos contigo, sucio mago. El zorro gigante atacó desde lo alto con un salvajismo silencioso, aplastando el consejo mecánico de su asiento. No volvió a resucitar. Naruto volvió su mirada brillante hacia el resto. ¿Alguien más? Comillas, alto. Heimerdinger miró a los demás concejales. Comillas, no lo provoques. Naruto no había terminado. Esos espeluznantes ojos dorados se posaron en los consejeros Medarda y Kiraman. Hola de nuevo. Mel le sonrió, haciendo que se sonrojara, y luego miró a Cassandra a su vez. Y Cassandra, ¿te ves bien? Caitlyn le da sus saludos. La matriarca de Kiraman se enfureció ante la insinuación, con el rostro pálido enrojecido por la ira. Comillas, si le hiciste daño a un solo cabello de la cabeza de mi hija no te retuerzas las bragas, se burló Naruto, poniendo los ojos en blanco. Está a salvo. Por ahora. Igual que tú, siempre y cuando cooperes. Sol exhaló un suspiro de rabia, los engranajes alrededor de su cuello hicieron clic. Comillas, ¿por qué estás aquí? Uzumaki, ¿por qué si no? Él le sonrió, haciendo que la mujer calva se estremeciera. He venido a negociar. Heimerdinger escuchó la amenaza sin pronunciar y la dejó pasar. Este guerrero podía y probablemente lo haría matarlos a todos con un chasquido de dedos, no había nada que pudieran hacer al respecto. Ociosamente, miró a los ejecutores que había dejado custodiando la puerta, vio a uno de ellos tenso y sutilmente sacudió la cabeza, ordenándoles que se retiraran. No. Él no desperdiciaría sus vidas. Ya se había perdido bastante ese día. No temía la muerte, era un Yordle, la destrucción de su cuerpo simplemente lo devolvería a la ciudad de Banle, pronto encontraría el camino de vuelta aquí. Pero los demás concejales. No. Tenía el deber de protegerlos, aunque algunos no lo merecieran. Armándose de valor e ignorando la advertencia susurrada por Mel, saltó de su asiento y dio vueltas alrededor de la mesa. De allí se acercó al rubio ardiente, junto ambas manos detrás de su espalda, levantó la barbilla y se paró sobre la punta de los dedos de los pies para mirarlo, luchando por cada centímetro que pudo frente a tal furia ardiente. Sabía que se trataba de un esfuerzo inútil contra un espécimen tan imponente de la humanidad, pero las apariencias sí importaban cuando se trataba de un semidios. ¿Cuáles son sus condiciones? Tenían poco poder aquí, no tenía sentido perseverar en esto. Dale lo que quería y la bestia bien podría dejarlos en paz. Rehusar, y correrían la misma suerte que Irius Volbok. Siempre es agradable conocer a alguien dispuesto a hablar. ¿Sabes? Naruto sonrió ganadoramente, una pizca de suyo juvenil brillando a través de su fría fachada. Hace las cosas mucho más fáciles, tus condiciones. Mel casi mordió el mundo. Ya estoy llegando a eso, señorita. Medarda le hizo un gesto con la mano, sin apartar ni una sola vez la mirada de Heimerdinger. Para empezar, Zaun exige rutas de libre comercio, amnistía general, acceso sin restricciones a la tecnología de Piltover, incluido ese nuevo stage tuyo, soberanía y, por supuesto, un asiento en el consejo. Heimerdinger tenía la clara sensación de que este joven los estafaría absolutamente por todo lo que pudiera. Lo curioso, sin embargo, tenía razón. Capítulo 19. Llega a un acuerdo. A Naruto no le gustaba interpretar al villano. Podría, cuando se le presionaba, eso sí. Había pasado mucho tiempo con Konohamaru y los niños durante sus días en la hoja. Lo entorpeció, fingió ser el malo de la película, el gran jefe, todas esas cosas. Los niños se lo habían comido, Moeji y Udon sobre todo, y él se contentaba con complacerlos a ellos y a sus juegos. Días más fáciles, esos. Tiempos sin preocupaciones. Cómo llorarían sus antiguos alumnos al ver en qué se había convertido ahora. O tal vez el trío Konohamaru lo entendería. Es difícil de decir, la verdad. No se equivoquen, él quería ser el héroe. Quería salvar a todos, que Piltover y Zaun se llevaran bien, crear un final feliz para todos. Pero eso era ingenuo. Si había algo que Zaun le había enseñado durante su estancia aquí, una lección que había aprendido, era así. La ingenuidad te mata más rápido que un cuchillo en el estómago.
Así que ahí estaba él, siendo el malo de la película, obligando a Piltover a sentarse a la mesa, pateando y gritando, manteniéndola quieta, haciendo que los gobernantes de esta ciudad llamada Justa esbozaran una carta y la añadieran a su lista de demandas. Una vez hecho, haría que cada uno de ellos lo firmara. Los que permanecían conscientes y, en todo caso, entre los vivos. No estaba ciego a su miedo, ni su odio. La mayoría lo miraba como a un perro rabioso, una bestia salvaje que prefería chasquear y gruñir antes que hablar. Allí estaba, la mirada. El miedo. Lo odiaba. Pero esta gente no escucharía nada menos. Mantendrían a raya a entrañas por si los que estaban dentro se volvían violentos, al mismo tiempo, se consideraban mejores. Superior, aunque solo sea por haber nacido en el lado derecho del río. Vander les había ofrecido una rama de olivo una vez antes. Lo habían rechazado, y los padres de Powder pagaron el precio. ¿Cuál volvió a ser el lema de la ciudad? ¿Piltover se enorgullece? Ja. Piltover estaba orgullosa de sus riquezas, de su estatus, de sus riquezas, enseñoreándose de Zaun. Lástima. Su día bajo el sol había terminado. La de Zaun había llegado. Chúpalo. Reservando un momento para su triunfo agridulce, miró hacia el cuerpo arrugado del consejero Volbok, roto y retorcido en el suelo. El hombre de metal no podía sangrar como lo hacían la mayoría de los orgánicos, pero de todos modos no se podía negar que estaba muerto. Lo había matado. Le quitamos la vida, fue fácil. Totalmente sin esfuerzo. Matar en el puente era aún más fácil. Demasiado fácil. Le preocupaba. Se preguntó si debería estar triste por eso, cruzando la línea, ¿sabes? En cambio, simplemente sintió, cansado. Exasperado. Hundido por dentro por la matanza que había perpetuado. Tenía que ser él. Alguien más se habría equivocado. Si tenía que interpretar al adulto aquí y al villano, que así fuera. Solo Heimerdinger parecía ser el único consejero razonable en esta sala mayor de lo que parecía. Pero todos los demás, niños de la ramita. La pólvora era más madura que la mayoría de estos imbéciles maullantes. Nadie en esta sala excepto Heimerdinger había demostrado ser digno de su atención. Eran una manada de imbéciles parlanchines en lo que él respectaba. Es mejor matar a todos y empezar de nuevo, digo. Para su consternación, Naruto se encontró considerándolo genuinamente por un momento. Por favor, no me tientes, ¿tentarte? Kurama se burló. Comillas, ¿recuerdas lo que nos dijo Vander? La mayoría de estos hombres y mujeres se hicieron de la vista gorda mientras los niños se ahogaban y morían en las minas. Acabar con ellos sería justicia. Estás pidiendo demasiado pronto, muchacho. La voz de Heimerdinger se atascó de repente en su oído. Para su disgusto, los Jord le habían vacilado a punto de firmar la carta que habían dictado. Todo esto es demasiado para que la gente de Piltover lo asimile. Quizás, con el tiempo, tal vez una década. La ira lo recorría ardiente y embriagadora. Naruto respiró hondo entre los dientes. En serio sugirió que esperáramos 10 años. El pobre Jord le trató de recomponerse. Pasará volando en un abrir y cerrar de ojos. Crujido. El puño de Naruto se balanceó hacia abajo y golpeó la masa central de la mesa del consejo, haciendo que se partiera por la mitad. No fueron pocos los concejales que se echaron para atrás. Él los ignoró, tal vez lo silenció con una oscura mirada. Yo no. Zaun no tiene una década. Yo tampoco. Todos los días muere gente en las colonias mineras. Quitó la mano de la mesa y la extendió hacia los consejeros restantes, tomándolos a cada uno por turno. Las fisuras no son seguras. Demonios, ese sistema de ventilación tuyo podría volverse contra nosotros con solo girar una válvula. Imitó un movimiento de giro con la muñeca y chasqueó la lengua en el Kirraman en cuestión. Solo un tirón de una palanca y desatarás el gris sobre nosotros. Cassandra Kirraman farfulló. Indignada, sin duda sintiendo su honor impugnado por la mera idea. Nunca usaríamos, ¿no lo harías? Naruto saltó la mesa rota y empujó su frente contra la de ella, tan cerca que podría haberle mordido la nariz si hubiera querido. No seas tímido, ahora. Dímelo a la cara. ¿Usted o su hija dudarían en usar esos respiraderos contra nosotros? Ella se estremeció y tartamudeó bajo su mirada. Incapaz de encontrarse con sus brillantes ojos dorados. Basta, por favor, suplicó Heimerdinger. No hay necesidad de esto. No era así. Sí, la hay. Naruto se alejó de la matriarca de Kirraman con un ruido molesto para enfrentarse a Jordle una vez más. Dígame, ¿cuántos años tiene usted, profesor? Crédito donde se merecía, el tipo peludo no se inmutó esta vez. Más de 300.
300. Alucinante, ¿y cómo has pasado esos años? No lo suficientemente bien, admitió. Descanso en mi caso por favor. Heimerdinger trató de levantar una mano, vio su expresión atonadora y luego lo pensó mejor. Estas cosas llevan tiempo. El cambio no puede ocurrir de la noche a la mañana. ¿Habrá rechazo, resistencia a estas cosas, cuando te ha detenido eso? Naruto lo miró fijamente. Has pisoteado esta ciudad durante demasiado tiempo. Cosechas lo que siembras. Mel por fin encontró su voz. Podemos implementar todas las leyes que quieran, pero hacerlas cumplir será un asunto diferente. Todavía te quedan algunos ejecutores. La miró por encima del hombro. No los maté a todos en el puente, diablos, incluso tuve la amabilidad de capturar a Grayson en lugar de matarla. Lady Sol golpeó la mesa en ruinas con una mano bien cuidada, erizada furiosamente. Comillas, el pueblo se rebelará, comillas, entonces tomen medidas enérgicas, le espetó. ¿Tienes un sheriff? No. Ponla a trabajar. Sus palabras conmocionaron al consejo. Él se daba cuenta, si el silencio atónito no era suficiente para transmitirlo, sus rostros sorprendidos ciertamente lo hicieron. Si hubiera entrado aquí con sonrisas y Sol y hubiera pedido la paz, me habrías echado de esta cámara. Vamos, di lo contrario. La ira y la vergüenza relampaguearon en sus rostros, se golpeó el pecho con el puño que le quedaba y soltó una amarga burla. Miénteme. Estoy esperando. ¿Y bien? Ni una palabra, Bess negó con la cabeza, balanceando su flequillo rubio. El silencio es tu respuesta. Conozco a los de tu clase. Venga. Sí. Los conocía muy bien. Piensas que puedes bailar el vals y tomar todo lo que quieras. Porque tienes prestigio, poder. Bueno, ¿adivina qué? Yo también tengo poder. Kurama se cernía más sobre todos ellos. Lo mío triunfa sobre lo tuyo. Golpe. Extendió un brazo hacia afuera y Kurama imitó el movimiento 3 veces más rápido, atacando con una mano con garras a la pared más cercana. La devastación resultante destruyó el edificio de piedra frente al mar, iluminando aún más la habitación a oscuras. Ninguno de ellos se atrevió a tomar la escapatoria que les había ofrecido, no cuando eso significaba sumergirse a su muerte en las aguas de abajo. Kurama se inclinó hacia adelante para burlarse de todos ellos. Me encanta esa mirada de confusión. Cuando un ser inferior se encuentra con un poder superior. Los concejales enloquecieron. Comillas, la bestia habla, comillas, que los dioses sean buenos, comillas, puede hablar alguien más, aulló. Naruto nunca supo quién. Algo oscuro y feo se cuajó en sus entrañas mientras movía un brazo alrededor de ellos, indicando la devastación a su alrededor y el puente en llamas debajo, visible en la bahía. Comillas, tengo tu atención ahora de alguna manera. El concejal Medarda reunió el coraje suficiente para mirarlo a los ojos. Piltover nunca se inclinará ante tiranos como tú. Lucharemos si es necesario, oh, Mel. Le dedicó a sus palabras toda la atención que merecían, por no decir ninguna. Él se rió de ella abiertamente. Por supuesto que lo harás. Porque eso es justo lo que haces, no. Pelea la buena batalla. ¿Cómo te ha ido a ti? Kurama gruñó por encima de él, listo para triturarlos a todos hasta convertirlos en pulpa, absteniéndose solo cuando Naruto levantó una mano. Idiotas. La ira lo tenía en sus garras, su voz se elevaba con cada palabra. Crees que tienes derecho a todo porque tienes poder, pero el poder no es suficiente. No puedes solo ser fuerte, tienes que ser inteligente. Se llevó un dedo a la cabeza al oír la última palabra. Prácticamente escupiendo. No puedes simplemente merecer tampoco, tienes que ser digno. Esa misma mano se levantó y se apretó en un puño frente a su cara, dedos brillantes mordiendo profundamente hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Comillas, pero todo lo que has sido es una manada de tontos. Heimerdinger parecía estar a punto de decir algo, pero ese último grito pareció destrozar su coraje, o lo que quedaba de él. Sus largas orejas cayeron, dejándolo desplomarse en su asiento. Naruto lo pisoteó. Ahora, todos ustedes van a hacer lo que les digo, juro por el sabio, que los mataré aquí y comenzaré de nuevo. La siguiente persona que se oponga muere. Salo temblaba en su chai, todavía apestando a orina. Comillas, si piensas por un momento que te saldrás con la tuya con esto. Bastante. Les había advertido. Por desgracia, se habían negado a escuchar. Naruto intervino, lo agarró por la cabeza, giró su muñeca en sentido contrario a las agujas del reloj, luego a la derecha por si acaso. Hubo un breve jadeo. Un momento de resistencia rebelde mientras el hombre delgado gritaba inútilmente contra la palma de la mano que le tapaba la cara, y luego una terrible grieta llenó la
Habitación, resonando hasta la eternidad en los confines de la cámara. Hecho esto, Naruto dejó caer al concejal. La gravedad hizo el resto por él. Sado se desplomó sobre la mesa, con los ojos sin vida, el cuello roto, muerto como el pomo de una puerta. Una fina línea de baba brotó de su boca y comenzó a encharcarse sobre la piedra. El consejero Kiraman chilló consternado. Naruto la ignoró. Porque, ya ves, ya había tenido suficiente. Basta, basta, basta. Tormanoskel, que seguía espumando por la boca en un desmayo mortal, nunca vio la espada que se cobró su vida. Quizás eso fue lo mejor. Lo decapitó en el acto. La sangre salpicaba su rostro con bigotes, tiñendo su mejilla izquierda de carmesí. Lo dejó allí, sabiendo que intimidaría aún más a sus enemigos. A partir de ahí, pateó el cadáver decapitado de Oskel de la silla y lo reclamó para sí mismo. ¿A alguien más le importaría plantear una objeción? Lady Sol le gritó, comillas, ¿por qué? Ninguno de ellos era una amenaza para ti. Presta atención a mis palabras. Yo mato el mal, replicó con frialdad. Eran corruptos, se distraían fácilmente y tenían mal genio, seguirían siéndolo con o sin mi intervención. No es de extrañar que entrara en pánico, con la muerte de Golbok, eso dejó 4 concejales vivos. Ella misma, Mel, Cassandra y Einderdinger. Ninguno de los cuales podía oponerse a él. Comillas monstruo, sin embargo, eso no impidió que ella le lanzara insultos, imbécil. Monstruo, ¿verdad? Apoyó el codo en la mesa en ruinas y apoyó la barbilla en la parte inferior de la palma de la mano, mirándola atentamente entonces. Tal vez deberías hablarme más suavemente. No soy malvado, a pesar de lo que puedas pensar. Seiya sabe que tenía todo el derecho a serlo, dada la forma en que crecí. Mis padres nunca estuvieron conmigo. Todos en el pueblo me temían. Estuve solo durante mucho tiempo. He perdido a personas queridas para mí. He pasado por tanto dolor, francamente, es un milagro que todavía esté cuerdo. Considérense afortunados. Si yo fuera un villano, estarías muerto. Comillas, ya nos has matado a la mitad y 4 de vosotros seguís respirando. Parpadeó lentamente para ocultar la angustia que sentía al romper su código y quitar esas vidas en primer lugar. Yo llamaría a eso progreso. La mujer calva le escupió, temerosa, pero desafiante, incluso frente a la muerte. Comillas, miserable mago, señaló con el dedo a Sol, un Rasen Shuriken en miniatura chispeaba en la punta del dedo. ¿Vamos a ser 3 después de todo? Un leve pulso de recuerdos de uno de sus clones de sombra hizo que se detuviera. Su dedo cayó, llevándose consigo el destructivo Jutsu. Tenemos invitados. Con esas palabras, las puertas de las cámaras del consejo se abrieron detrás de ellos, admitiendo a 4 de sus dobles. Entraron sin decir una palabra, casi uno al lado del otro, un grupo emparejado, cada uno agarrando su premio ganado con tanto esfuerzo entre ellos. Porque no eran meros objetos los que llevaban, sino personas, atadas y amordazadas. Jaice y Víctor. Heimerdinger bajó la cabeza. No, sí, dijo mientras el dúo dinámico se depositaba al pie de la mesa. Hoy no habrá escapatoria, damas y caballeros. Ni ayuda, ni milagros. De última hora se levantó, dio la vuelta a la mesa para saludar a los inventores, todavía retorciéndose impotente a sus pies. Ya ha interceptado los mensajes de la señorita Medarda a Noxus y Demacia también. Mel se encogió en su asiento. Pensó que no se había dado cuenta de eso, ¿verdad? Piltover está sola, continuó, ignorando su mirada. Morirá solo, si es necesario. Pero ¿cómo realmente preferiría no borrar una ciudad del mapa? Haremos un trato. Sacó un kunai de la bolsa de su cinturón. El metal negro brillaba ominosamente a la luz del sol. Jaice y Víctor se quedaron quietos. ¿Aceptarás mis términos y firmarás esa carta, o los mataré aquí y ahora? Einderdinger farfulló con absoluto horror. Comillas, y no lo harías, no. Eran inocentes. Pero el consejo no lo sabía. Piltover necesita a Stech. Se encogió de hombros. No lo hago. Francamente, cualquier cosa con el potencial de rivalizar con el chakra debería ser eliminada por principio. Fue solo su inocencia y altruismo lo que se lo impidió. Porque, al fin y al cabo, Jaice y Víctor eran auténticamente buenas personas. Querían mejorar vidas. Para ayudar a los demás. Les gustaba jugar, construir y crear, claro, pero ¿qué científico no lo hacía? No, fue su naturaleza inherente la que detuvo su mano. Además, Powder estaría triste si los matara. Las muertes de funcionarios corruptos, podía explicar, el fin de los pequeños traficantes de poder y de los hombres crueles eran celebrados, no denigrados.
Y al final del día, tenía que dejar al menos a alguien con vida. No hiciste un trato con una serpiente y le corrajaste la cabeza. O tal vez debería hacer precisamente eso. Poner fin a sus vidas y empezar de nuevo. Mátalos a todos. Era tentador. Terriblemente. Tenía todo el poder del mundo. Podía masacrar a la mayoría de ellos, reclamar Piltover para sí mismo y gobernar como su soberano. ¿Quién lo detendría? Nadie. Finalmente podría entrenar a Powder correctamente, incluso enfrentarse a otros estudiantes, convertir esta ciudad remansada en un lugar de verdadero progreso y paz para todos. ¿Y por qué detenerse ahí? Desde la sede de Piltover podía extender aún más su influencia y conquistar el mundo, moldeándolo a su imagen y semejanza, creando un imperio seguro y protegido. Podría poner fin a todos estos pequeños conflictos y guerras en toda Runeterra. Nadie que él supiera sería capaz de interponerse en su camino, y a cualquiera que lo hiciera, lo destruiría. Por el bien común. Y comenzaría con el simple barrido de una espada. Todos lo amarían y se desesperarían. Comillas espera parpadeo para descartar la idea, sobresaltado por favor la súplica de Heimerdinger volvió a invadir sus pensamientos, y bajó la vista, alarmado al ver que el Yordle se interponía entre los chicos y la espada. Se había agarrado de la muñeca. Mientras se distraía y casi se había metido el cuchillo en la garganta, mátame si es necesario, pero no a ellos acercó aún más la espada, con unas palabras lastimeras. Comillas esos chicos son inocentes. Ten piedad Naruto se quedó quieto. Sasuke mató porque podía, dirigió su venganza a todos y a todo. Al final del día, él no era, y nunca sería Sasuke. No mataría por la seguridad de la conveniencia. Misericordia miró al Yordle, enseñando los dientes y con los ojos encendidos. Esa es la palabra. Solía tener tanta misericordia. Recibes una advertencia. El kunai se le cayó de la mano y cayó al suelo con estrépito. Eso fue todo. Ahora firma el maldito papel para que podamos arreglar este desastre, o así que ayúdame, caminaré sobre tu cadáver y lo haré yo mismo al final. Heimerdinger admitió la derrota y firmó la carta. Una vez más,